Me quedé mirando la pantalla del teléfono con una mezcla de incredulidad y dolor que me atravesó más profundo que cualquier bisturí. Acababa de salir de una cirugía complicada, tenía puntos por todo el abdomen y apenas podía caminar sin sentir que me desgarraba por dentro. Lo único que pedí fue algo tan simple como que alguien de mi familia me recogiera en el aeropuerto cuando regresara a casa. La respuesta de mi hijo fue como una bofetada. Pide un Uber. Soy Elena. Tengo 58 años y durante los últimos 30 he sido el pilar de mi familia. Cuando mi esposo murió hace una década, me convertí en madre y padre para mis 3 hijos. Trabajé doble turno en el hospital como enfermera para mantenerlos estudiando. Les pagué universidades privadas, les compré sus primeros carros, los ayudé con las cuotas de sus casas cuando se casaron. Nunca les negué nada, ni siquiera cuando eso significaba que yo me quedara sin vacaciones o sin renovar mi ropa durante años. Pero esa respuesta en el chat familiar me hizo entender algo que había estado negando durante mucho tiempo. Para mis hijos, yo me había convertido en una especie de cajero automático emocional. Estaba ahí cuando me necesitaban. Pero cuando yo necesitaba algo, de repente todos tenían excusas perfectas para no ayudar. La cirugía había sido más complicada de lo esperado. Lo que debía ser una operación rutinaria de vesícula se convirtió en algo mucho más serio cuando los médicos descubrieron complicaciones que requerían una intervención mayor. Pasé 5 días en el hospital de la ciudad, completamente sola, porque ninguno de mis hijos pudo tomarse tiempo libre para acompañarme. Rodrigo, mi hijo mayor de 32 años, me dijo que tenía una presentación importante en el trabajo. Sofía, de 29 años, estaba organizando el cumpleaños de su hija y no podía cancelar los planes. Y Carlos, el menor de 26 años, simplemente respondió que los hospitales lo ponían nervioso y que era mejor que fuera cuando ya estuviera en casa recuperándome. Durante esos 5 días, mientras me recuperaba de una cirugía que me había dejado débil y adolorida, recibí exactamente 3 mensajes de texto de mis hijos. 3 mensajes genéricos preguntando cómo estaba, como si fuera un trámite que tenían que cumplir. Ninguno se ofreció a viajar para acompañarme. Ninguno sugirió quedarse conmigo durante los primeros días de recuperación. Ninguno parecía entender que su madre, que siempre había sido tan fuerte e independiente, por primera vez en décadas necesitaba realmente de ellos. Pero lo que más me dolió no fue la ausencia durante la hospitalización. Fue esa respuesta tan fría, tan calculada, tan desprovista de cualquier consideración hacia mi estado. Pide un Uber, como si fuera una extraña pidiendo un favor insignificante. El vuelo de regreso a casa fue una tortura. Cada movimiento me causaba dolor y cargar mi maleta era casi imposible. Los desconocidos en el aeropuerto fueron más amables conmigo que mis propios hijos. Una señora mayor me ayudó a bajar mi equipaje del compartimento superior. Un joven me cedió su lugar en la fila para abordar. El personal de la aerolínea se aseguró de que tuviera asistencia especial. Todos eran más considerados que las 3 personas que yo había criado con tanto amor y dedicación. Cuando finalmente llegué al aeropuerto de mi ciudad, me senté en una de esas sillas incómodas de plástico y abrí la aplicación de Uber como mi hijo me había sugerido. Mientras esperaba que llegara mi conductor, una mezcla de rabia y tristeza comenzó a hervir dentro de mí. No era solo por el viaje en taxi, era por todo lo que esa simple respuesta representaba. Recordé todas las veces que había dejado todo por ellos. Cuando Rodrigo tuvo su accidente de moto a los 20 años,
Yo dormí en el hospital durante 2 semanas hasta que se recuperó completamente. Cuando Sofía pasó por su divorcio difícil, yo cuidé a mi nieta durante meses para que ella pudiera rehacerse emocionalmente y buscar trabajo. Cuando Carlos perdió su empleo el año pasado, yo le presté dinero que aún no me ha devuelto para que pudiera pagar su renta mientras encontraba algo nuevo. Pero ahora que era yo quien necesitaba apoyo, quien necesitaba que alguien se preocupara por mi bienestar, la respuesta era: pide un Uber. Como si 30 años de sacrificios maternales se pudieran resumir en la frialdad de una aplicación de transporte. El conductor que llegó era un hombre de mi edad, muy amable, que inmediatamente notó que yo no estaba bien. Me ayudó con la maleta, ajustó el asiento para que fuera más cómodo y condujo con mucho cuidado para evitar movimientos bruscos que pudieran causarme dolor. Durante el trayecto, me preguntó por mi recuperación y me contó sobre cuando él había pasado por una cirugía similar años atrás. En 30 minutos, ese desconocido me mostró más empatía y cuidado que mis propios hijos en una semana. Cuando llegué a mi casa, la realidad me golpeó con fuerza. El lugar estaba exactamente como lo había dejado 5 días antes. Nadie había venido a preparar nada para mi llegada. No había comida en el refrigerador. No habían limpiado ni ventilado la casa. Ni siquiera habían recogido el correo que se acumulaba en la entrada. Era como si mi ausencia no hubiera significado nada para ellos. Me las arreglé para entrar con mi maleta. Cada paso una lucha contra el dolor de los puntos. Me senté en mi sofá, en esa casa vacía y silenciosa, y por primera vez en años me permití llorar de verdad. No era solo el dolor físico de la recuperación, era el dolor emocional de darme cuenta de que había criado a 3 personas que habían aprendido a tomar mi amor como algo garantizado, como un recurso infinito que siempre estaría disponible sin importar cómo me trataran. Esa noche, mientras luchaba por encontrar una posición cómoda para dormir, tomé una decisión que cambiaría todo. Si mis hijos habían decidido que yo era prescindible en sus vidas, entonces era hora de que aprendieran lo que significaba realmente vivir sin mí. Durante los siguientes días, implementé silenciosamente mi plan. No respondí a los mensajes casuales que ocasionalmente me enviaban. No llamé para preguntar cómo estaban, como solía hacer religiosamente cada semana. No me ofrecí a cuidar a mi nieta los fines de semana. No envié dinero extra cuando Sofía mencionó que tenía gastos inesperados. No le pregunté a Carlos cómo iba su búsqueda de trabajo. Por primera vez en décadas, dejé que mis hijos existieran sin mi constante presencia maternal. Dejé que experimentaran lo que era tener una madre que no estaba disponible las 24 horas del día para resolver sus problemas, escuchar sus quejas o celebrar sus logros. Al principio, no notaron el cambio. Estaban tan acostumbrados a mi disponibilidad incondicional que mi silencio inicial pasó desapercibido. Pero gradualmente, a medida que los días se convertían en una semana, comenzaron a darse cuenta de que algo había cambiado. El primer signo de que mi ausencia estaba siendo notada llegó cuando Sofía me escribió preguntando si podía cuidar a mi nieta el sábado, porque tenía planes con sus amigas. Normalmente, yo habría respondido inmediatamente que sí, cancelando cualquier plan que pudiera haber tenido. Esta vez, simplemente no respondí. 2 días después, Rodrigo me llamó para contarme sobre un problema que tenía en el trabajo, esperando que yo le diera consejos y lo tranquilizara como siempre hacía. El teléfono sonó y sonó, pero yo no contesté.
Estaba ocupada haciendo algo que no había hecho en años, viviendo para mí misma. Carlos fue el siguiente en intentar contactarme. Necesitaba que le prestara dinero otra vez para un gasto imprevisto. Cuando no respondía a sus mensajes, se presentó en mi casa sin avisar. Pero yo había tomado precauciones. Había decidido pasar unos días en casa de mi hermana, quien vivía en otra ciudad y quien, irónicamente, había mostrado más preocupación por mi recuperación que mis propios hijos. Fue durante mi estadía en casa de mi hermana que comenzaron las llamadas desesperadas. Mi teléfono empezó a sonar constantemente. Rodrigo, Sofía, Carlos, todos intentando localizarme. Al principio, las llamadas eran casuales, pero gradualmente se volvieron más frecuentes y urgentes. Mi hermana Carmen me miraba con una mezcla de diversión y tristeza mientras mi teléfono no paraba de sonar. Elena me dijo una tarde mientras tomábamos té en su terraza: tus hijos finalmente se dieron cuenta de que no eres una máquina que siempre va a estar disponible. Tenía razón. Durante 30 años había funcionado como una especie de servicio de emergencia emocional para mis hijos. Siempre disponible, siempre confiable, siempre lista para resolver cualquier problema o crisis que enfrentaran. Nunca se les había ocurrido que yo pudiera necesitar el mismo tipo de apoyo que ellos daban por sentado. Mientras las llamadas se acumulaban en mi teléfono, me di cuenta de que había algo profundamente liberador en no responder. Por primera vez en décadas, mis días no estaban estructurados alrededor de las necesidades de otras personas. Podía despertar cuando quisiera, comer lo que se me antojara, ver las películas que me gustaban sin interrupciones. Carmen había enviudado algunos años antes que yo, pero había manejado la situación de manera muy diferente. Sus hijos la visitaban regularmente, se preocupaban por su bienestar y la incluían en sus planes familiares. La diferencia era notable y dolorosa. La diferencia, me explicó Carmen una noche mientras cenábamos, es que desde el principio les enseñé a mis hijos que el amor y el respeto van en ambas direcciones. Tú les enseñaste que el amor es un río que solo fluye de madre a hijos, nunca al revés. Sus palabras me golpearon como una revelación. Tenía razón. En mi afán por ser la madre perfecta, por protegerlos de cualquier dificultad, por asegurarme de que nunca sintieran la ausencia paterna como un vacío, había creado una relación completamente desbalanceada. Había normalizado la idea de que yo existía para servirlos, no para ser valorada como persona. El contador en mi teléfono marcaba 31 llamadas perdidas cuando decidí que era hora de regresar a casa. Pero no regresaría como la misma Elena que se había ido. Regresaría como una mujer que finalmente había entendido la diferencia entre amar y permitir que la pisotearan. El viaje de regreso a mi ciudad fue diferente esta vez. No era la mujer quebrada y adolorida que había salido del hospital una semana antes. Era alguien que había despertado de un sueño de 30 años. Mientras el autobús se acercaba a mi barrio, sentía una mezcla extraña de nerviosismo y determinación. Sabía que mis hijos estarían esperando explicaciones, pero por primera vez en décadas, las explicaciones las iban a dar ellos. Llegué a mi casa al atardecer. Antes de abrir la puerta, me quedé parada en el jardín delantero por unos minutos, observando mi hogar con ojos nuevos. Era una casa bonita, bien cuidada, que había comprado con el dinero del seguro de vida de mi esposo y años de trabajo extra. Una casa donde había criado a 3 niños que ahora eran adultos incapaces de mostrar la más mínima consideración hacia la mujer que había sacrificado todo por ellos. Cuando finalmente abrí la puerta,
Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Era Rodrigo. Esta vez decidí contestar. Mamá, ¿dónde diablos has estado? Llevamos días tratando de localizarte. Estábamos preocupados. Su voz sonaba genuinamente angustiada, pero había algo en su tono que me molestó profundamente. Era la misma voz que usaba cuando era niño y había roto algo valioso, tratando de evitar las consecuencias de sus acciones. Hola, Rodrigo, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Estaba recuperándome de mi cirugía en casa de tu tía Carmen. Pero ¿por qué no contestabas el teléfono? ¿Por qué no nos dijiste dónde estabas? Sofía está histérica. Carlos ha venido a tu casa como 5 veces. Pensamos que algo te había pasado. Ahí estaba. La indignación de quien se siente con derecho a tener acceso total a otra persona. La frustración de descubrir que su recurso más confiable había dejado de estar disponible sin previo aviso. Rodrigo, le dije, sentándome en mi sofá y respirando profundamente. ¿Te acuerdas del mensaje que me enviaste cuando pedí que alguien me recogiera en el aeropuerto después de mi cirugía? Hubo un silencio largo. Sí, te dije que pidieras un Uber. Pero, mamá, nosotros estábamos ocupados y... Exacto, lo interrumpí. Estaban ocupados. Entonces decidí que yo también iba a estar ocupada recuperándome, ocupada reflexionando, ocupada aprendiendo a vivir sin estar constantemente disponible para ustedes. Mamá, no entiendo por qué estás tan molesta. Solo era un viaje del aeropuerto. Era increíble. Después de una semana de llamadas desesperadas, después de estar preocupado por mi paradero, todavía no podía entender por qué su respuesta había sido problemática. Rodrigo, cuando tuviste tu accidente de moto, ¿cuántas noches dormí en el hospital? No sé, mamá. Fueron muchas noches, pero 14 noches. 14 noches dormí en una silla incómoda porque no quería que despertara solo y asustado. Y cuando necesité que alguien me acompañara después de una cirugía complicada, tu respuesta fue: pide un Uber. El silencio del otro lado de la línea se extendió. Pude escuchar a Rodrigo procesando mis palabras, probablemente dándose cuenta por primera vez de la disparidad entre lo que él había recibido de mí y lo que estaba dispuesto a dar a cambio. Mamá, yo no pensé que fuera tan importante para ti. ¿No pensaste que fuera importante? Mi voz se quebró ligeramente. Rodrigo, soy tu madre. Acababa de salir de una cirugía. Estaba sola, asustada y adolorida. ¿En qué momento pensaste que eso no era importante? Tienes razón, mamá. Me disculpo. Debería haber ido por ti. Debería haber estado ahí. Sus disculpas sonaban sinceras, pero llegaban demasiado tarde y después de demasiadas llamadas perdidas. Rodrigo, aprecio que te disculpes, pero necesito tiempo para pensar en cómo quiero que sea nuestra relación de ahora en adelante. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que durante 30 años he funcionado como su cajero automático emocional. Siempre disponible, siempre dando, nunca esperando nada a cambio. Eso va a cambiar. Antes de que pudiera responder, colgué. Mi corazón latía rápidamente, pero no de ansiedad. Era una sensación extraña y liberadora. Por primera vez en décadas, había puesto mis sentimientos y necesidades antes que los de mis hijos. No pasaron ni 10 minutos cuando sonó el timbre de mi casa. A través de la ventana pude ver el carro de Sofía estacionado en la entrada. Respiré profundo y fui a abrir la puerta. ¡Mamá! Sofía se lanzó a abrazarme, pero su abrazo se sintió performativo, como si fuera parte de un guión que había ensayado. Estábamos tan preocupados. ¿Por qué no nos dijiste que ibas donde la tía Carmen? Hola, Sofía.
No sabía que tenía que reportar mis movimientos. Ella se apartó y me miró con confusión. Bueno, no tienes que reportar nada, pero cuando no contestas el teléfono durante una semana después de una cirugía, es normal que nos preocupemos. ¿Ah, sí? Es normal preocuparse. Mi tono era más sarcástico de lo que pretendía, pero las palabras siguieron fluyendo. Porque cuando estaba en el hospital durante 5 días, recibí exactamente 3 mensajes de ustedes. 3 mensajes genéricos. Ninguno se ofreció a visitarme, ninguno preguntó si necesitaba algo específico, ninguno sugirió quedarse conmigo durante la recuperación. Sofía se quedó callada. Su expresión cambió gradualmente de confusión a algo que parecía culpabilidad. Mamá, yo estaba organizando el cumpleaños de Isabela. Tenía todo planeado desde hace meses. Sí, lo sé. El cumpleaños de mi nieta era más importante que la recuperación de tu madre. Entiendo perfectamente tus prioridades. No es que fuera más importante, es que ya tenía compromisos y... Sofía, la interrumpí. Cuando te divorciaste de Miguel, ¿quién canceló sus planes durante 3 meses para cuidar a Isabela mientras tú te recuperabas emocionalmente? Tú lo hiciste, pero... No hay peros. Yo cancelé mis vacaciones, mis citas médicas, mis planes sociales durante 3 meses porque entendí que estabas pasando por un momento difícil y necesitabas apoyo. Pero cuando yo necesité apoyo, tú tenías una fiesta infantil que organizar. Sofía se sentó en mi sofá sin ser invitada, como siempre hacía, pero esta vez su presencia en mi espacio se sintió intrusiva. Mamá, tienes razón. Debería haber estado ahí contigo. Todos deberíamos haber estado ahí, pero no entiendo por qué nos estás castigando ahora. Ya pasó, no podemos cambiar lo que hicimos. Castigando. La palabra me golpeó como una bofetada. Sofía, no los estoy castigando. Estoy aprendiendo a vivir sin estar constantemente disponible para ustedes. Estoy aprendiendo a tener una vida propia. Pero mamá, nosotros te necesitamos. Eres nuestra mamá. Exacto. Soy su mamá, no su empleada. Soy una persona con sentimientos, necesidades y limitaciones. Pero ustedes han aprendido a verme como un recurso infinito que siempre va a estar ahí sin importar cómo me traten. En ese momento llegó Carlos. Entró sin tocar, como siempre hacía, pero se detuvo abruptamente cuando vio la tensión en la sala. Mamá, gracias a Dios estás bien. He estado viniendo aquí todos los días. ¿Dónde estabas? Carlos, siéntate, le dije señalando una silla. Es hora de que tengamos una conversación muy necesaria los 4. Durante hora, les explacientiqué exactamente cómo me había sentido durante mi hospitalización y recuperación. Les describí la soledad de estar en un hospital sin visitas, el dolor de cargar mi propia maleta después de una cirugía mayor, la humillación de tener que pedir un Uber porque mis propios hijos estaban demasiado ocupados para recogerme. Pero más importante que eso, les expliqué cómo me había sentido durante años siendo tratada como una especie de servicio de emergencia familiar, siempre disponible para resolver problemas, nunca considerada como alguien que pudiera tener problemas propios. Ustedes me aman, les dije finalmente, pero me aman de la manera en que aman a un electrodoméstico confiable. Esperan que siempre funcione, que siempre esté ahí, que nunca necesite mantenimiento o consideración especial. Rodrigo llegó durante mi explicación y se sentó silenciosamente a escuchar. Cuando terminé de hablar, los 3 se quedaron callados por varios minutos. Mamá, dijo finalmente Rodrigo, nunca nos dimos cuenta de que te sentías así. Eso es exactamente el problema, respondí.
Nunca se dieron cuenta porque nunca preguntaron. Nunca consideraron que yo pudiera tener necesidades emocionales propias. Entonces, ¿qué quieres que hagamos?, preguntó Carlos. ¿Cómo arreglamos esto? Su pregunta reveló que todavía no entendía completamente. Estaba buscando una solución rápida, una manera de volver a la normalidad donde yo seguía siendo su red de seguridad emocional incondicional. Carlos, esto no se arregla con una conversación. Esto requiere un cambio fundamental en cómo nos relacionamos como familia. Les expliqué que de ahora en adelante las cosas iban a ser diferentes. No iba a estar disponible 24/7 para resolver sus crisis. No iba a prestar dinero sin fecha de devolución acordada. No iba a cuidar nietos sin previo aviso. No iba a cancelar mis planes para acomodar los suyos. Pero mamá, protestó Sofía, ¿qué pasa si tenemos una verdadera emergencia? Una verdadera emergencia médica o de vida o muerte siempre será atendida, respondí firmemente. Pero sus inconvenientes diarios, sus problemas financieros por mala planificación, sus necesidades de último minuto para cuidado de niños, ya no son mi responsabilidad automática. La conversación se extendió hasta altas horas de la noche. Hubo lágrimas, protestas, promesas de cambio y momentos incómodos de silencio. Pero por primera vez en años, sentí que estaba siendo honesta con mis hijos sobre quién era yo como persona, no solo como su madre. Cuando finalmente se fueron esa noche, me quedé sentada en mi sala vacía sintiéndome extrañamente ligera. Había comenzado un proceso que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. No sabía si sería fácil, pero sabía que era necesario. Mi teléfono había dejado de sonar constantemente. Las 48 llamadas perdidas habían servido su propósito. Mis hijos finalmente entendían que su madre no era un recurso garantizado que siempre estaría disponible sin importar cómo la trataran. Era apenas el comienzo de mi nueva vida, pero por primera vez en décadas, esa vida me pertenecía a mí. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida adulta. Por primera vez en 3 décadas, mi teléfono no sonaba constantemente. No había mensajes urgentes pidiendo favores. No había nietos apareciendo sin previo aviso, esperando que los cuidara. No había hijos adultos tocando mi puerta a cualquier hora, esperando encontrar soluciones mágicas a sus problemas. Al principio, el silencio me resultaba incómodo. Durante tantos años había definido mi valor como madre por mi disponibilidad constante, que ahora no sabía qué hacer conmigo misma. Pero gradualmente, ese silencio se convirtió en algo hermoso. Era espacio para respirar, para pensar, para recordar quién había sido yo antes de convertirme en madre soltera. Carmen me llamaba cada 2 días para ver cómo iban las cosas. Elena, me dijo una tarde, tu voz suena diferente, suenas más presente. Tenía razón. Por primera vez en años, cuando hablaba por teléfono, no estaba mentalmente preparándome para la próxima crisis familiar que tendría que resolver. No estaba calculando cuánto dinero podría prestar o cuántas horas libres tenía disponibles para emergencias ajenas. Decidí usar ese tiempo recién encontrado para hacer cosas que había posponido durante años. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario. Comencé a leer novelas otra vez, algo que había abandonado porque siempre había cosas más importantes que hacer. Empecé a caminar por las mañanas en el parque, sin prisa, sin agenda, simplemente disfrutando del aire fresco y la tranquilidad. Fue durante una de esas caminatas matutinas que me encontré con Beatriz.
una antigua compañera del hospital que había jubilado 2 años antes que yo. Nos sentamos en una banca bajo un árbol grande y comenzamos a conversar sobre nuestras vidas después del trabajo. «Elena, te ves diferente», me dijo Beatriz después de unos minutos, más relajada. «Cuando trabajábamos juntas, siempre parecías estar corriendo hacia alguna emergencia familiar». Le conté sobre mi cirugía, sobre la respuesta de mis hijos, sobre la decisión que había tomado de establecer límites. Beatriz me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», me dijo finalmente, «que tuviste que llegar a este punto para darte cuenta de que merecías mejor trato. Yo pasé por algo similar con mis hijos hace unos años». Me contó su historia, cómo había sido la cuidadora principal de toda su familia extendida durante décadas, cómo había posponido su propia felicidad una y otra vez para resolver problemas ajenos, y cómo finalmente había decidido que era suficiente. «La diferencia entre nosotras», me dijo Beatriz, «es que yo esperé hasta los 65 años para poner límites. Tú lo estás haciendo a los 58. Tienes tiempo de disfrutar lo que queda de tu vida». Sus palabras me dieron una perspectiva nueva. No era demasiado tarde para cambiar. No era egoísta querer una relación equilibrada con mis hijos. No era cruel esperar reciprocidad después de décadas de dar sin recibir. Esa misma semana, Rodrigo apareció en mi casa con flores. Era un martes por la tarde y yo estaba en mi jardín podando las rosas que había descuidado durante meses. «Hola, mamá», me dijo con una sonrisa tímida. «Te traje estas flores como disculpa». Las flores eran hermosas, pero algo en su gesto me molestó. Era el mismo patrón de siempre. Hacer algo mal, ofrecer un gesto simbólico de disculpa, esperar que todo volviera a la normalidad. «Gracias por las flores, Rodrigo. Están muy bonitas». «Mamá, he estado pensando mucho en nuestra conversación de la semana pasada. Tienes razón, no he sido un buen hijo». Me senté en los escalones de mi porche y le hice señas para que se sentara a mi lado. «Rodrigo, no se trata de que seas bueno o malo como hijo. Se trata de que aprendas a verme como una persona completa, no solo como tu madre que resuelve problemas. Entiendo eso ahora y quiero cambiar. Quiero que nuestra relación sea diferente». «¿Qué significa eso para ti?», le pregunté. «¿Qué cambios específicos estás dispuesto a hacer?». Rodrigo se quedó callado por un momento. Claramente no había pensado en detalles concretos. «Bueno, ¿podría llamarte más seguido solo para saber cómo estás? ¿Y si yo no estoy disponible cuando llames? ¿Y si estoy ocupada con mis propias actividades?». La pregunta lo sorprendió. Supongo que podría dejar un mensaje y esperarte». Era un comienzo, pero me di cuenta de que Rodrigo aún no entendía completamente la magnitud del cambio que yo estaba pidiendo. Para él, cambiar significaba hacer pequeños ajustes a su comportamiento, pero manteniendo la estructura fundamental de nuestra relación intacta. «Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis sueños, mis miedos, mis esperanzas para el futuro?». Se quedó callado. La respuesta era obvia: nunca. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a hacer algo juntos que no fuera una obligación familiar o una celebración donde yo tenía que cocinar o ayudar con algo? Otra vez, silencio. ¿Sabes cuál es mi color favorito? ¿Mi libro favorito? ¿Qué tipo de música me gusta? ¿Qué quiero hacer ahora que me jubilé? Con cada pregunta, la expresión de Rodrigo se volvía más incómoda. Se estaba dando cuenta de que, después de 32 años de vida,
Realmente no me conocía como persona. Mamá, yo nunca pensé en esas cosas. Lo sé, hijo, y no te culpo completamente. Yo también contribuí a esta situación al enfocarme tanto en ser la madre perfecta que olvidé enseñarte a conocerme como Elena. Pasamos el resto de la tarde hablando de una manera completamente nueva. Le conté sobre mi infancia, sobre mis sueños de juventud que había posponido para criar a mis hijos, sobre los libros que me gustaba leer y las películas que me hacían llorar. Rodrigo me escuchó con una atención que nunca antes había mostrado. Mamá, siento mucho no haberte conocido realmente todos estos años. No se trata de lamentarse, Rodrigo. Se trata de empezar ahora. Cuando se fue esa tarde, me sentí esperanzada por primera vez en semanas. Tal vez sí era posible construir una relación diferente con mis hijos. Tal vez ellos sí podían aprender a verme como algo más que una proveedora de servicios maternales. Pero mi optimismo fue puesto a prueba rápidamente. 2 días después, Carlos me llamó en pánico. Mamá, necesito que me prestes 5,000 pesos. Tengo una oportunidad de inversión increíble, pero necesito el dinero para mañana. Era exactamente el tipo de situación que había estado evitando. Carlos había desarrollado la costumbre de pedir dinero prestado para oportunidades que nunca se materializaban. Yo siempre había dicho que sí, porque no quería que mis hijos pasaran por dificultades financieras. Carlos, no voy a prestarte dinero. ¿Qué? ¿Por qué no? Mamá, es una inversión segura. Te voy a devolver el dinero con intereses. Me has pedido dinero prestado 4 veces en los últimos 2 años. Nunca me has devuelto ni un peso. Pero esta vez es diferente. Esta vez realmente voy a poder pagarte. Carlos, te escucho decir exactamente lo mismo cada vez. La respuesta es no. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía sentir su frustración creciendo. Mamá, no entiendo qué te pasa últimamente. Actúas como si fuéramos extraños. Carlos, actúo como alguien que finalmente aprendió a decir no a peticiones irresponsables. Pero soy tu hijo. Se supone que me ayudes. Te ayudo cuando realmente lo necesitas. Pero prestarte dinero para que lo pierdas en otra oportunidad de inversión no es ayudarte, es facilitarte. Carlos colgó furioso. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Era doloroso escuchar su frustración, pero por primera vez había mantenido un límite financiero claro. 1 hora después, Sofía me llamó. Era obvio que Carlos le había contado sobre nuestra conversación. Mamá, Carlos me contó que no le vas a prestar dinero. ¿Es cierto? Es cierto. Pero mamá, él realmente necesita ese dinero. Sofía, Carlos es un hombre de 26 años con trabajo. Si realmente necesita dinero para una inversión legítima, puede pedirle un préstamo al banco como cualquier adulto responsable. Pero tú siempre nos has ayudado financieramente. Sí, y miren cómo resultó. Ninguno de ustedes aprendió a manejar dinero responsablemente porque siempre tuvieron a mamá como respaldo financiero. Sofía se quedó callada por un momento. ¿Esto significa que nunca más nos vas a ayudar con dinero? Significa que voy a ayudar en verdaderas emergencias, no en caprichos o malas decisiones financieras. Después de colgar con Sofía, me di cuenta de que es de miedo, sino de adrenalina. Era la primera vez en mi vida que había temblando ligeramente. No mantenido límites financieros claros con mis hijos, y aunque era aterrador, también era liberador. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor, reflexioné sobre los cambios que habían ocurrido en mi vida en las últimas semanas.
La cirugía había sido un catalizador, pero el verdadero trabajo estaba apenas comenzando. Estaba aprendiendo a ser Elena, no solo la mamá de Rodrigo, Sofía y Carlos. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Por un momento pensé en no contestar, pero algo me hizo tomar la llamada. ¿Elena Martínez? Sí, habla Elena. Mi nombre es Dr. Ramírez. Soy el cirujano que la operó hace 2 semanas. La llamo para hacer seguimiento de su recuperación. La llamada me sorprendió. En todos los años que había trabajado en el hospital, rara vez había visto médicos hacer seguimientos personales después de las cirugías. Estoy bien, doctor. Los puntos están sanando correctamente. Me alegra escucharlo, pero también quería preguntarle sobre su apoyo familiar durante la recuperación. En mis notas veo que estuvo sola durante la hospitalización. Por un momento no supe qué responder. Mis hijos estaban ocupados con sus responsabilidades. Elena, en mis 20 años de práctica médica he visto muchos casos como el suyo. Pacientes que minimizan sus necesidades de apoyo para no molestar a sus familias. Quería asegurarme de que tiene el apoyo que necesita. Sus palabras me conmovieron profundamente. Un médico que apenas me conocía se había tomado el tiempo de llamarme para asegurarse de mi bienestar, mientras que mis propios hijos habían considerado mi recuperación como una inconveniencia. Doctor, le agradezco mucho su llamada. Estoy bien y estoy aprendiendo a cuidarme mejor. Excelente. Y Elena, recuerde que su salud y bienestar son importantes. No sacrifique su recuperación por complacer a otros. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala reflexionando sobre la ironía de la situación. Un desconocido profesional me había mostrado más consideración en 5 minutos que mis hijos en 2 semanas. Pero en lugar de deprimirme, esa llamada me llenó de determinación renovada. Si un médico ocupado podía tomarse el tiempo de verificar mi bienestar, entonces yo podía tomarme el tiempo de construir relaciones más saludables con las personas que supuestamente me amaban. Era hora de la siguiente fase de mi transformación. Ya había establecido límites básicos con mis hijos. Ahora era tiempo de enseñarles cómo construir una relación real conmigo, una basada en respeto mutuo y consideración genuina. El camino no sería fácil, pero por primera vez en décadas estaba caminando hacia algo mejor en lugar de simplemente sobrevivir día a día. Mi nueva vida estaba apenas comenzando y esta vez iba a ser una vida donde Elena importaba tanto como mamá. La semana siguiente decidí implementar lo que comencé a llamar mi experimento de reciprocidad. Si mis hijos querían tener una relación conmigo, tendrían que aprender a participar activamente en ella, no solo ser receptores pasivos de mi atención maternal. Empecé con algo simple. El domingo por la mañana, en lugar de llamar a cada uno de mis hijos como hacía religiosamente cada semana durante los últimos 10 años, decidí no llamar a nadie. Me senté en mi terraza con una taza de café y esperé a ver qué pasaría. El domingo pasó sin una sola llamada de ninguno de ellos. El lunes tampoco hubo llamadas. El martes por la noche, Sofía finalmente me llamó, pero no para preguntar cómo estaba. Necesitaba que cuidaran a Isabela el viernes porque tenía una cita importante y su niñera habitual se había enfermado. Por supuesto que puedo cuidar a Isabela, le respondí, pero esta vez voy a cobrar. ¿Cobrar? Su voz subió una octava completa. Mamá, eres su abuela. Las abuelas no cobran por cuidar a sus nietos. Las abuelas que son valoradas y respetadas no cobran, le corregí calmadamente.
Las abuelas que son tratadas como servicios gratuitos de guardería, sí. Mamá, eso es ridículo, no puedo pagarte. Entonces supongo que tendrás que encontrar otra opción para el viernes. El silencio que siguió fue largo y tenso. Pude escuchar a Sofía procesando la realidad de que su banco maternal acababa de cerrar sus servicios gratuitos. ¿Cuánto?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Lo mismo que le pagas a tu niñera regular. Pero mamá... Sofía, durante 5 años he cuidado a Isabela cada vez que me lo has pedido. He cancelado planes, he postpone citas médicas, he reorganizado mi vida alrededor de tus necesidades de cuidado infantil. Nunca me has pagado, nunca me has preguntado si era conveniente para mí, nunca me has ofrecido compensación de ningún tipo. Pensé que lo disfrutabas, y lo disfruto. Amo a mi nieta, pero amar a Isabela no significa que deba proveer servicios gratuitos de guardería para ti sin ninguna consideración hacia mi tiempo o mi valor. Sofía colgó sin responder. 20 minutos después, mi teléfono sonó otra vez. Era Rodrigo. Mamá, Sofía me contó que le vas a cobrar por cuidar a Isabela. ¿Qué está pasando contigo? ¿Tú qué opinas, Rodrigo? ¿Crees que es razonable que tu hermana espere servicios gratuitos de guardería cada vez que los necesite? Bueno, eres su abuela. Soy su abuela, no su empleada. La diferencia es que las empleadas reciben compensación y respeto por su trabajo. Mamá, estás actuando muy extraño últimamente. Desde la cirugía has cambiado completamente. Tienes razón. He cambiado. Finalmente aprendí a valorarme a mí misma. Pero nosotros siempre te hemos valorado. ¿Ah, sí? Rodrigo, dime una cosa que hayas hecho en el último año que demuestre que me valoras. Otro silencio incómodo. Era fascinante ver cómo mis preguntas directas dejaban a mis hijos sin respuestas automáticas. Te llamo seguido, dijo finalmente. Me llamas cuando necesitas algo. Contar problemas no es lo mismo que mostrar interés genuino en mi bienestar. Te invité a cenar en mi cumpleaños. Me invitaste a cenar que yo cociné en mi casa para tu cumpleaños. Rodrigo, ¿ves el problema ahí? La conversación continuó por otros 15 minutos, con Rodrigo gradualmente dándose cuenta de que sus ejemplos, de valorarme realmente, eran ejemplos de mí sirviéndolo a él. Cuando colgamos, me sentía extrañamente energizada. Cada conversación difícil era como ejercicio emocional, fortaleciendo músculos que no había usado en décadas. El miércoles recibí una visita inesperada. Carmen había manejado desde su ciudad para verme. Elena, necesito verte con mis propios ojos, me dijo mientras se bajaba de su carro. En el teléfono suenas como una persona completamente diferente. Pasamos la tarde en mi jardín, ella observándome mientras yo podaba plantas y organizaba mis nuevos proyectos de jardinería. Es increíble, murmuró Carmen después de un rato. Te mueves diferente, hablas diferente. Es como si hubieras estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudieras exhalar. Tenía razón. Me sentía más liviana físicamente, como si hubiera dejado caer un peso que no me había dado cuenta que estaba cargando. Carmen, ¿tú crees que soy mala madre por cobrarle a Sofía por cuidar a Isabela? Elena, déjame contarte algo. El año pasado, mi nuera me pidió que cuidara a los gemelos durante una semana, mientras ella y mi hijo se iban de vacaciones. ¿Sabes qué hice? ¿Qué? Les dije que mi tarifa era 200 pesos por día por cada niño, más gastos de comida. Al principio se indignaron, igual que tus hijos, pero después se dieron cuenta de que 400 pesos al día por cuidado profesional de gemelos
era una ganga comparado con lo que les costaría una niñera profesional. ¿Y cómo resultó? Resultó que cuando tuvieron que pagar por mi tiempo, de repente comenzaron a valorarlo. Me trajeron a los niños bañados, alimentados y con todas sus cosas organizadas. Me dejaron dinero extra para emergencias. Me dieron instrucciones claras sobre rutinas y expectativas. Por primera vez, me trataron como una profesional, no como una abuela disponible gratuitamente. La historia de Carmen me dio la confianza que necesitaba para mantener mi nueva posición. No era crueldad, era autorrespeto. El jueves por la noche, Sofía apareció en mi puerta con Isabela de la mano. «Mamá, vine a hablar contigo sobre lo del viernes». «Hola, mi amor», le dije a Isabela, agachándome para abrazarla. «¿Cómo está mi nieta favorita?» «Abuela, mamá dice que vas a cuidarme el viernes, pero que ella tiene que pagarte como si fueras una niñera». La inocencia de Isabela hizo que mi corazón se apretara, pero mantuve mi resolución. «Isabela, las abuelas somos personas también, y nuestro tiempo es valioso. Cuando tu mamá me paga por cuidarte, está mostrando respeto por mi tiempo». Isabela asintió con la seriedad que solo los niños pequeños pueden mostrar. «Está bien, abuela. Mamá me paga a mí cuando hago tareas en casa». Sofía se puso roja. «Mamá, ¿puedes hablar conmigo en privado?» Llevé a Isabela a la sala con sus juguetes favoritos que siempre guardaba en mi casa, y Sofía y yo nos sentamos en la cocina. «Mamá, no puedo creer que estés usando a Isabela para hacer un punto». «No estoy usando a nadie, Sofía. Le estoy enseñando algo que obviamente a ti nunca te enseñé, que todas las personas merecen respeto y consideración, incluso las abuelas. Pero, mamá, nunca pensé que te molestara cuidar a Isabela». «¿Alguna vez preguntaste si me molestaba?» «No, pero...» «¿Alguna vez me ofreciste compensación?» «No, pero pensé...» «¿Alguna vez consideraste que yo podría tener otros planes?» «Mamá, siempre parecías feliz de ayudar, y era feliz de ayudar. Pero ser feliz de ayudar no significa que deba hacerlo gratis y sin consideración hacia mis propias necesidades». Sofía se quedó callada por varios minutos, jugando nerviosamente con sus llaves. «¿Cuánto quieres que te pague?» «Lo mismo que le pagas a María cuando cuida a Isabela, 150 pesos por día». «Está bien», dijo finalmente. «Te voy a pagar, pero quiero que sepas que esto me hace sentir terrible». «¿Por qué te hace sentir terrible?» «Porque siento como si estuviera pagándole a una extraña para cuidar a mi hija». «Sofía, tú convertiste nuestra relación en una transacción comercial el día que comenzaste a dar por sentado mis servicios. Yo solo estoy poniendo un precio justo a esos servicios. Entonces así va a ser de ahora en adelante. Todo va a tener un precio». «No todo. El amor no tiene precio. Los abrazos no tienen precio. Las conversaciones no tienen precio. Los consejos no tienen precio. Pero los servicios que requieren mi tiempo, energía y responsabilidad sí tienen precio». Cuando Sofía se fue esa noche, llevándose a Isabela después de prometerse que me pagaría el viernes, me senté en mi sala sintiendo una mezcla compleja de emociones. Era liberador establecer límites claros, pero también era doloroso ver cuánto trabajo tenía que hacer para reconstruir relaciones que habían estado desequilibradas durante tanto tiempo. El viernes por la mañana, Sofía llegó puntual con Isabela y un sobre con dinero. «Aquí están los 150 pesos», me dijo, entregándome el sobre como si fuera una transacción comercial incómoda. «Gracias», respondí, guardando el sobre sin abrirlo.
Isabela y yo vamos a pasar un día maravilloso juntas. Mamá, antes de irme, quiero preguntarte algo. Dime, ¿realmente me odias por cómo te he tratado todos estos años? La pregunta me tomó por sorpresa. Vi lágrimas formándose en los ojos de Sofía, y por un momento mi instinto maternal quiso consolarla inmediatamente. Sofía, no te odio. Te amo más de lo que puedes imaginar. Pero sí odio cómo me has tratado, y más que eso, odio que yo permitiera que me trataras así. ¿Cómo puedo arreglarlo? Empezando a tratarme como a una persona completa, no solo como a tu madre que resuelve problemas. No sé cómo hacer eso. Empieza por preguntarme cómo estoy cuando me llames y realmente escuchar la respuesta. Invítame a hacer cosas que no involucren trabajo para ti. Pregúntame sobre mis intereses, mis sueños, mis preocupaciones. Trátame como tratarías a una amiga que respetas. Sofía asintió lentamente. ¿Puedo intentarlo? Por supuesto que puedes intentarlo. Después de que se fue, Isabela y yo pasamos un día delicioso juntas. Fuimos al parque, pintamos acuarelas, hicimos galletas, pero lo más importante fue que, por primera vez, no me sentí como una empleada gratuita. Me sentí como una abuela que estaba siendo compensada apropiadamente por su tiempo y energía. Cuando Sofía regresó esa tarde, algo había cambiado en su actitud. Mamá, ¿cómo estuvo tu día con Isabela? Fue maravilloso. Hicimos galletas de chocolate. Están en la cocina si quieres probar una. ¿Cómo te sientes? Te ves un poco cansada. La pregunta me sorprendió. Era la primera vez en años que Sofía preguntaba sobre mi bienestar sin prompting. Estoy un poco cansada, pero es un cansancio bueno. Isabela tiene mucha energía. ¿Quieres que te ayude a limpiar antes de irnos? Otra sorpresa. Normalmente Sofía recogía a Isabela y se iba, dejándome limpiar el desastre del día. Eso sería muy útil, gracias. Pasamos 15 minutos limpiando juntas, con Isabela ayudando a poner sus juguetes en su lugar. Era una escena tan simple, pero sentía diferente. No era yo limpiando sola después de proveer servicios gratuitos. Era una familia trabajando juntas después de un día compartido. Mamá, me dijo Sofía mientras se preparaba para irse, quiero invitarte a almorzar el domingo. Solo tú y yo. Sin Isabela, sin agenda, sin favores que pedir. Solo quiero pasar tiempo contigo. Mi corazón se aceleró ligeramente. Era exactamente el tipo de invitación que había estado esperando durante años. Me encantaría, respondí. Después de que se fueron, me senté en mi cocina con una galleta de chocolate y una taza de té, reflexionando sobre los eventos del día. El experimento de cobrar por mis servicios no había sido sobre el dinero. Había sido sobre establecer el principio de que mi tiempo tenía valor y que las relaciones saludables requerían reciprocidad. Mi teléfono sonó. Era Carlos. Mamá, Sofía me contó que le cobraste por cuidar a Isabela hoy. Es correcto. ¿Me vas a cobrar a mí también si te pido favores? Depende del favor, Carlos. Necesito que me ayudes con mi currículum. Estoy aplicando a nuevos trabajos. Ese tipo de ayuda no cuesta nada, hijo. Con gusto te ayudo con tu currículum. Ah, ok. ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Cuándo es conveniente para ti? ¿Mañana en la tarde? Perfecto. Ven a las 3. Gracias, mamá. Y mamá, siento mucho lo del dinero que te pedí prestado la semana pasada. Entiendo por qué dijiste que no. Era la primera disculpa genuina que había recibido de Carlos en años. Te amo, hijo. Solo quiero que aprendas a ser financieramente responsable. Lo entiendo. Nos vemos mañana. Después de colgar,
me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en la dinámica familiar. Mis hijos estaban empezando a entender que había consecuencias por tratarme mal, pero también que había recompensas por tratarme bien. No era manipulación, era educación emocional básica que debería haber implementado décadas atrás. El sábado por la tarde, mientras trabajaba en mi jardín, recibí una llamada inesperada de Rodrigo. «Mamá, ¿estás ocupada? Estoy en el jardín, pero ¿puedo hablar? ¿Qué pasa?» «Nada urgente, solo quería saber cómo estás». Me quedé callada por un momento, asegurándome de haber escuchado correctamente. Solo quería saber cómo estoy. Sí. He estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada, sobre cómo nunca te pregunto sobre tus sentimientos o tu vida. Entonces quería preguntarte, ¿cómo estás, mamá? Era una pregunta tan simple, pero cargada de tanto significado. Durante 30 años había estado esperando que uno de mis hijos me la hiciera sin agenda oculta. Estoy bien, hijo. Estoy aprendiendo a disfrutar mi tiempo libre. ¿Qué has estado haciendo? Trabajando en el jardín, leyendo, pintando, redescubriendo cosas que solía disfrutar antes de convertirme en madre soltera. Eso suena genial. ¿Te gusta pintar? Me encanta. Solía pintar cuando era joven, pero lo abandoné cuando ustedes eran pequeños. ¿Por qué lo abandonaste? Porque no tenía tiempo. Entre el trabajo y criarlos a ustedes tres, no quedaba tiempo para hobbies. Hubo una pausa larga. Mamá, nunca me di cuenta de cuánto sacrificaste por nosotros. No lo hice para que se sintieran culpables, Rodrigo. Lo hice porque los amaba. Lo sé, pero ahora entiendo que tal vez sacrificaste demasiado. Continuamos hablando por otros 20 minutos. Rodrigo me hizo preguntas sobre mi infancia, sobre mis padres, sobre mis sueños cuando era joven. Era la conversación más profunda que habíamos tenido en años. Mamá, ¿puedo llevarte a cenar la próxima semana? Solo nosotros dos. Me encantaría, Rodrigo. Y mamá, quiero que elijas el restaurante, algo que realmente te guste. Después de colgar, me senté en mi jardín sintiendo algo que no había sentido en décadas. La satisfacción de ser vista y valorada como persona completa por mis hijos. El cambio no había sido fácil y sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mi vida adulta tenía esperanza de que mis relaciones familiares podrían basarse en respeto mutuo y consideración genuina. Mi teléfono ya no sonaba constantemente con emergencias y peticiones, pero cuando sonaba, las conversaciones eran más profundas, más significativas, más equilibradas. Había aprendido que amar a mis hijos no significaba sacrificarme completamente por ellos. Significaba enseñarles a amarme de vuelta de maneras que me nutrieran en lugar de drenarme. La cirugía había sido el catalizador, pero la verdadera transformación había sido emocional. Había pasado de ser una madre que daba todo sin esperar nada, a ser una mujer que entendía que el amor saludable requiere reciprocidad. Y por primera vez en 30 años me sentía verdaderamente viva. 6 meses después de esa cirugía que cambió mi vida, puedo decir con certeza que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No la cirugía en sí, sino la decisión de dejar de estar disponible las 24 horas para personas que me daban por sentada. Mis relaciones con mis hijos no son perfectas, pero son reales. Rodrigo me llama cada domingo solo para preguntarme cómo estoy y realmente escucha mis respuestas. Sofía me invita a almorzar una vez al mes y hemos desarrollado una amistad genuina más allá de la relación madre-hija. Carlos finalmente me devolvió el dinero que me debía,
con intereses, y ahora maneja sus finanzas como un adulto responsable. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Que cuando realmente necesito algo, ellos están ahí, porque ahora entienden la diferencia entre una emergencia real y una conveniencia. Aprendieron que el amor no es un río que solo fluye en una dirección. A todas las mujeres que me están escuchando y que se reconocen en mi historia, quiero decirles esto. Nunca es demasiado tarde para enseñarle a la gente cómo tratarte. Tú no naciste para ser el cajero automático emocional de nadie, ni siquiera de tus hijos. Tu tiempo, tu energía, tu amor, todo eso tiene valor. Y si las personas en tu vida no lo reconocen, es hora de que aprendan. Porque al final del día, amar no significa permitir que te pisotee. Amar significa enseñar a otros a amarte de vuelta. Y créeme, cuando finalmente pongas límites, descubrirás quién realmente te valora y quién solo estaba ahí por conveniencia. Mi teléfono ya no tiene 48 llamadas perdidas, pero cuando suena es porque alguien genuinamente quiere hablar conmigo. Y esa, queridos, es toda la diferencia del mundo.